En esta oportunidad vamos a compartir una temática muy interesante que corre a través de toda la palabra de Dios. Por supuesto, voy a estar utilizando algunos fundamentos bíblicos que se encuentran en su mayoría en el Antiguo Testamento, porque es ahí, precisamente en las vidas y en las personas de los profetas, los voceros del Señor que él levantaba de tiempo en tiempo para hablar a su pueblo en el Antiguo Testamento, para marcarles la ruta. Y hay un concepto que repetidamente se está manejando y se maneja en la Escritura, y creo que es relevante para que lo entendamos hoy a la luz de los escritos y de los hechos bíblicos, ese concepto que creo que muchas veces nosotros o lo abusamos o lo malentendemos. Por tanto, hoy es importante que podamos escarbar y escudriñar, como dijo el Señor Jesús, la palabra, y miremos a forma de vista de pájaro, ¿verdad? Una panorámica, ese maravilloso principio, un principio que equilibra, tiene que ver con los atributos de Dios, tiene que ver con el carácter de quién es Dios, y eso es sumamente importante. La gran mayoría en el continente americano, por lo menos, hemos crecido con distorsionalidad en el concepto del verdadero carácter de Dios, y vale la pena que hoy retomemos el concepto a la luz de lo que hoy vivimos. Es muy, pero muy importante. Vayamos a los pasajes bíblicos, y hay 4 pasajes bíblicos que quiero mencionar. Uno se encuentra en el libro de Números, el otro está en el Salmo 85, el otro es el profeta Joel, capítulo 2, y el otro es el profeta Jonás. El de Números es en los labios de Moisés. Moisés no solo fue gobernante, Moisés no solo fue libertador, no solo fue legislador, no solo fue el hombre que Dios usó para sacar a su pueblo de la cautividad, él también fue un profeta de Dios. De hecho, fue el primer profeta oficialmente establecido. Y en Números, Moisés dice lo siguiente: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. En el Salmo 85, el salmista declara en el verso 15 lo siguiente: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El profeta Joel, hablando a la nación de Israel, dice lo siguiente: al Señor vuestro Dios, Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se duele de infligir el mal. El profeta Jonás, cuando él fue a Nínive a profetizar a esa nación que era la capital del imperio de Asiria, una nación pagana, idólatra, alejada del conocimiento de Dios, Jonás dice lo siguiente en el capítulo 2, verso 2: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En estos 4 pasajes, por supuesto es una pequeña muestra, hay muchos más pasajes, se nos enseña una particularidad del carácter de Dios. Por eso el tema de hoy, como usted lo puede ver, los que están en Facebook Live, si usted me escucha por la radio, el tema de hoy es el juez justo y misericordioso. Creo que esos son los balances que ocupamos a ver. Hemos desarrollado, creo, bajo mi consigna y por lo que hemos vivido ya a estas alturas, un cierto desbalance. Se ha enfatizado más un aspecto, y un aspecto que tiene mucho que ver con la parte afectiva y más emotiva, que realmente el carácter misericordioso de Dios. Pero ese carácter misericordioso va acompañado del carácter justo, del carácter de justicia que Dios tiene. Y esos 2 conceptos son inherentes a la persona de Dios. No se pueden separar. De hecho, ese es uno de los mejores modelos para aquellos que somos padres de familia, ya sea que todavía estamos criando hijos o que estamos empezando. Es el que da el balance para el desarrollo de una personalidad equilibrada. Justicia y misericordia. Son 2 principios inherentes importantes, y quisiera hoy
usar una serie de eventos que sucedieron a través de la historia, y la Escritura nos narra esos eventos muy claramente, y quisiera irlos de forma rápida, mirando con usted, por favor, ahí con su Biblia, va a ir mirando lo que el Señor nos enseña. Un primer evento donde Dios manifiesta ese aspecto bondadoso, compasivo, misericordioso, pero también de justicia, es el que se nos narra ya en el libro de Génesis. Dios y los antediluvianos. En Génesis capítulo 6, tiene su Biblia ahí, búsquelo, y dice así la palabra del Señor. En el verso 5 y el verso 6. Yo alteré un poquito la posición de los textos, aunque eso no altera el producto ni la idea que es del escrito en sí. Dice así en el verso 5 y 6. Y el Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Note qué interesante. Y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: no contenderá, verso 3, mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Ese es Génesis 6:3. Luego en el verso 13 dice: serán pues sus días 120 años. Eso es el verso 3, la totalidad del verso. Dice al final del verso 3: serán pues sus días 120 años. Y en el verso 13 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de la violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con toda la tierra. En este pasaje el Señor manifiesta una determinación. Su carácter justo le demanda a él intervenir ante la transgresión de sus mandatos y de su ley. Estamos hablando de aquella primera sociedad antes del diluvio, en la época de Noé. Lo interesante es que Dios levanta a Noé y le manifiesta a Noé la decisión. Pero en el verso 3, el Señor indica que Él va a darles 120 años. Pasemos a mirar algunas características interesantes que en este pasaje podemos deducir. Nos dice, número 1, que la maldad era mucha, de pensamiento, de intención y de acción. O sea, la humanidad empezó a desbordarse, a romper los límites, a traspasarlos. En segundo lugar, dice que la tierra, un término para la humanidad, se llenó de violencia. Tercer lugar, dice que el Señor lo vio. Note esto que importante, que el Señor lo vio, que tuvo pesar, dice que le dolió en su corazón y que tuvo un tremendo dolor de haber creado al hombre sobre la tierra. O sea, Dios, aunque lo sabe todo, esto es interesantísimo, Él mismo manifiesta cuánto pesar, cuánto dolor causó en Él que su creación, corona de la creación, la humanidad, se descarriaran, rompieran los límites de la forma que lo hicieron. Entonces Dios, debido a su carácter justo, Él toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Él es el juez. No solo es el creador, no solo es el Padre, no solo es el Dios todopoderoso, no solo es el Dios de misericordia, es el juez de toda la tierra. Entonces Él determina tomar una decisión. ¿Cuál es? Ejecutar un juicio. Y ese juicio es el que conocemos como el diluvio universal. Ahora, note algo interesante. Antes de que Dios ejecutara ese juicio, en cuarto lugar, en quinto lugar nos dice que le da al hombre 120 años de espera. Y mientras que el hombre está viviendo su vida normal y Dios le está dando 120 años, Dios levanta a un hombre llamado Noé. Y Dios levanta a Noé como testigo. Dice primera de Pedro capítulo 3 verso 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. La paciencia de Dios que lo hacía esperar en los días de Noé mientras se preparaba el arca. O sea,
Noé duró 120 años preparando el arca, pregonando, dando testimonio de que un juicio venía sobre la humanidad. 120 años. Note aquí el balance. Dios en su misericordia fue paciente con esa generación, pero también en su justicia debía de actuar con justo juicio. Esto es un concepto sumamente importante. Y el concepto que quiero hacer relevante es cómo Dios, a pesar de tanta maldad, le concede al hombre 120 años y le envía un testimonio a alguien que capacita y que les anuncia. Un primer ejemplo. Pasemos a un segundo ejemplo interesantísimo que también nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, voy a pasar al segundo ejemplo, que es Dios y las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Mucho se ha hablado de esto, pero quiero darle un enfoque diferente hoy, o por lo menos un abordaje diferente a los pasajes, que puede usted mirarlos si está por Facebook Live, y si está por la radio se los voy a leer. En Génesis capítulo 12, en el verso 4, Dios nos está narrando Moisés que Dios llama a Abraham. Lo llama. Abraham era un pagano que vivía en Ur de los Caldeos, en la tierra de Harán. Dios le dice que salga y él obedece. Dios se le revela por primera vez a Abraham. Y Dios dice en el verso 4, de hecho no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot, que era un sobrino de él, porque su padre había muerto, hermano de Abraham, se murió su padre primero y quedó huérfano Lot. Entonces se lo llevó a Abraham, dice, y Lot fue con él, era sobrino de Abraham. Y note la última parte del verso 4. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Cuando Dios llama a Abraham, tenía 75 años. Ahora, más abajito, sobre la línea de lectura del capítulo 12, entramos al capítulo 13, y en el capítulo 13 Dios está narrando una serie de acciones que Abraham realiza, incluso baja a la nación de Egipto, porque había una hambre. Entonces Abraham se va a Egipto, y en la narrativa Moisés dice algo muy interesante, y dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Usted va a ver eso como que es extraño. Es contra la narrativa que está teniendo Moisés describiendo las jornadas que inicia Abraham en esa tierra y cómo él desciende a Egipto. Pero Moisés incrusta ese pasaje para describir cuál era la condición moral y espiritual de la ciudad de Sodoma. Por supuesto, más adelante se va a mencionar también a Gomorra y otras ciudades más. En Ezequiel, muchos años después, el profeta Ezequiel describe qué tipo de maldad en el verso 49 y 50 del capítulo 16 practicaba la ciudad de Sodoma. Se lo voy a leer. Ezequiel capítulo 16, verso 49 al 50 dice: He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Está hablando de otras ciudades. Porque no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se llenaron de orgullo y cometieron abominaciones delante de mí. Recuerde que Ezequiel está hablando como vocero de Dios en la persona de Dios, y dice al final del versículo 50, y cuando las vi, las hice desaparecer. Está hablando de aquel terrible juicio y evento que vino sobre Sodoma. En el capítulo 17, en el verso 24, siguiendo la narrativa de la vida de Abraham, recuerden que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, Moisés se dedica a narrar la vida de Abraham, por lo menos de los sucesos más importantes de la vida de Abraham. En el capítulo 17, en el verso 24 y 25, dice algo muy interesante. Era Abraham de edad de 99 años, e Ismael, su hijo, era de 13 años. ¿Por qué quise tomar la lectura desde esta perspectiva? Porque desde el momento en que Dios llama a Abraham, dice que Abraham tenía
75 años. Pasan tamaño periodo de años, un cuarto de siglo prácticamente, y en el capítulo 17, Dios dice, en la narrativa, Moisés, que Abraham tenía ya 99 años. Yo incrusté Génesis 13:13 y Ezequiel 16:49 y 50 para que de forma breve darles una panorámica de quién era Sodoma y Gomorra, qué tipo de sociedad y qué tipo de vida. Más adelante, en el capítulo 18, la Biblia nos habla de cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra porque Dios le muestra que la maldad de ellas ha crecido demasiado y que ya no puede tener misericordia, que ahora su justicia le demanda ejecutar un juicio. Esto es muy importante, mis hermanos. Son los principios que hoy todavía, en los principios de justicia y legalidad en la mayoría de naciones democráticas se practica, y aún en los regímenes totalitarios se practica este principio: misericordia y justicia bajo el concepto de legalidad. Y por eso quise que miraran cómo describe la Biblia, mientras que Abraham es de 75 años y va creciendo en edad hasta cumplir casi 100 años, cómo describe Dios a las ciudades, tanto a través de Ezequiel como a través de Génesis. Veamos un poquito entonces las características de ellas. Número 1, nos dice que eran regiones sumamente prósperas. Dice que había abundancia de pan y que tenían mucha ociosidad. ¿Sabe que esa palabra se refiere a mucho entretenimiento y esparcimiento? O sea, era gente que tenía una vida tan cómoda que les quedaba mucho tiempo para llevarla suave, decimos nosotros, para descansar, para entretenerse, para distraerse en otras cosas. Eso dice Ezequiel. Pero además de eso dice que tenía una gran injusticia social, porque dice que no compartió el pan con el hambriento, con el necesitado. O sea, había mucha desequilibrio, desigualdad. Esto, hermano, ha sido una cojera humana todo el tiempo. Hasta las sociedades más ricas siempre tienen esas desigualdades, hasta el día de hoy. En tercer lugar dice que también su estilo de vida era profundamente depravado, era inmoral la vida de ellos. Pero cuando leemos no solo las cualidades de esas ciudades, por eso yo quería leerles lo que dijo Dios de Abraham. Dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama, y cuando ya él va a interceder por Sodoma, prácticamente en el capítulo 18 él tiene 100 años. Está cumpliendo 100 años. O sea que Dios esperó no menos de 25 años antes de aplicar su justicia a Sodoma y a Gomorra. Y cuando usted lee bien los capítulos e historia de Abraham, usted va a ver que en el capítulo 13 creció tanto el ganado de Lot y el ganado de Abraham que tuvieron que dividirse, y Lot se fue a vivir a Sodoma. ¿Qué significa eso? Que Dios hasta envió a Lot con su testimonio de vida. Si usted lo lee en 2 de Pedro capítulo 2, dice que Lot era un hombre justo y que le dolía en su alma ver todas las maldades que esas ciudades cometían, y era un hombre que se había sentado en esa ciudad como un testimonio de vida para ellos. Pero no solo eso, en el capítulo 18 en Génesis, cuando Dios le comunica a Abraham lo que iba a ejecutar contra Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que en el capítulo 18 Abraham intercede por esas ciudades. Número 1, Dios espera 25 años. Número 2, envía a Lot como un testimonio de vida para ellos. Y número 3, permite que Abraham interceda por esas ciudades. Su juicio era justo, pero antes de ejecutarlo, Dios tuvo gran misericordia por estas ciudades y tuvo gran espera y paciencia por estas ciudades. En el capítulo 19 de Génesis, usted puede leer cómo quedaron. Hoy son lugares salinas, son de salinas, y una gran parte de esas ciudades fue también absorbida por lo que se llama el Mar Muerto, los cambios geográficos que ha sufrido esa tierra. Pero hoy eso está lleno de salinas, y también parte bajo el mar, lo que llamamos el Mar Muerto el día de hoy. Lo que eran las ciudades de Sodoma y Gomorra, no quedó nada. El juicio de Dios vino sobre ellas. Un tercer aspecto que vamos a mirar
se encuentra en Génesis capítulo 15, verso 13 al 21. Dios y los cananeos, lo que llamamos hoy la tierra de Palestina, se llamaba la tierra de Canaán o la tierra de los amorreos, porque había una gran diversidad de tribus o ciudades o aldeas que concentraban su vida en lo que llamamos la tierra de Palestina o la tierra de Canaán, los cananeos. En el capítulo 15, en el verso 13 al 21, quiero hacerlo muy abreviado hoy, el Señor le revela a Abraham algo muy interesante, porque Abraham dice: Señor, ya yo estoy viejo, ¿y quién me va a heredar? Y tú me hiciste una promesa. Aquí más bien es donde nace la promesa. Y Dios le dijo a Abraham lo siguiente, cuando Abraham le pregunta: yo estoy viejo, ¿qué va? No voy a tener hijo. Entonces Dios le dice a Abraham: ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Note esto. Dios le comunica a Abraham que efectivamente de sus lomos él iba a traer un descendiente que, como usted y yo sabemos y leemos la historia, fue Isaac. Y de dos ancianos, tanto Sara, que era estéril, como ella era anciana, y él también. Y Dios espera casi a los 100 años para que nazca ese bebé de forma milagrosa, porque Abraham le cree a Dios. Y él hace un pacto con Abraham. Y en ese pacto le dice: y de Isaac van a venir tantos descendientes, pero ellos van a vivir en tierra extranjera. Dice: en tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y luego le dice Dios más adelante: y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad, la iniquidad de los amorreos. Esa frase, amorreos, esa palabra está describiendo a los cananeos. Y Dios dice aquí a Abraham: mientras que Israel va a estar 400 años esclavizado en Egipto, viviendo allá, el colmo de la maldad de los amorreos no va a bajar, va a acrecentarse. Se va a acrecentar tal, es lo que llamamos llegar al colmo de esa maldad. Y dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los eneseos, los eneos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos, o sea, todos eran feos. Y a todos ellos Dios los describe como parte de la región de Canaán. Ahora, ¿por qué leí este pasaje? Porque mientras Dios le está prometiendo a Abraham que le iba a dar esa tierra, Dios, hermano mío, estaba permitiendo que su descendencia iba a crecer, pero que por causa de una hambruna, que usted lo va a leer en Génesis capítulo 27, 28, 29, 30, hasta el capítulo 40, 45. Se va a dar toda una trama a través de la vida de José también, y ellos llegan para ser abastecidos en aquel tiempo de hambre y hambruna, cuando José llega al poder. Capítulo 40 en adelante de Génesis. Dios le está hablando esto a Abraham. Abraham estaba solito en ese momento. Hoy usted y yo podemos leer la historia ya en Génesis y parte de Éxodo. Y iban a estar 400 años esclavizados. Esos 400 años era el tiempo de espera. Estoy hablando de 400 años cuando ya Israel estaba en Egipto. Faltaba la vida de Abraham, de Isaac, perdón. Lo que restaba de la vida de Abraham, lo que restaba de la vida de Isaac y lo que restaba de la vida de Jacob. Y ellos vivieron 100 y resto de años. Pasemos a una pequeña descripción de esto. De los Dios y los cananeos. Capítulo 15, verso 13 al 21. ¿Qué nos dice? Número 1, cuando leemos, hermano, la cultura cananea era sumamente avanzada, pero sumamente avanzada. Desarrollaron la agricultura y forjaron el hierro. Esa gente desarrolló el hierro en todas sus formas y maneras, y una gran forma de sobrevivencia y economía en la agricultura, en el agro. Su ingeniería constructiva fue excepcional, formidable, porque desarrollaron ciudades amuralladas. Cuando usted lee el libro de Josué y de Jueces, sobre las murallas perfectamente andaba un carruaje
aguantaban carruajes sobre las murallas de esas ciudades. O sea, la ingeniería constructiva de ellos fue formidable. Pero también la Biblia nos dice una parte, muchas partes, pero quiero solo mencionarlo, en Deuteronomio capítulo 18, verso del 10 al 14, y en Levítico capítulo 18, que el estilo de vida era muy torcido de estas culturas cananeas. Y escribe parte de esas prácticas ofensivas, inmorales y depravadas que los cananeos, incluso los cananeos fueron de los primeros en practicar lo que se llama el sacrificio de infantes. Era una forma, tenían una inmensidad de dioses ellos, una gran cantidad de dioses, y eran tipo de hornos, a un cuerpo deformado de un tipo de dios, que era una combinación, un híbrido entre humano y animal, y dejaban un horno inmenso, y ahí ellos quemaban a sus hijos ofreciéndoles a Moloch o a tantos otros dioses, a Baal. Era interesantísimo las prácticas torcidas, perversas en el área sexual, en la hechicería y la brujería. Era gente sumamente diestra en esto. Y esos pasajes que le menciono de Deuteronomio 18, verso 10 al 14 y Levítico 18 describen ese tipo de conductas. Entonces note cómo tanto en Sodoma y Gomorra como también los cananeos se combinan el desarrollo, el avance, el progreso, pero la inmoralidad, la conducta, la calidad de vida del hombre es depravada, es baja. Qué interesante es esto. Aún así, Dios mostró su misericordia cuando sumamos los 400 años de Israel en Egipto. Cuando sumamos la vida de Abraham, la vida de Isaac y la vida de Jacob, cuando se hace una suma, nos da un aproximado de 600 años. Después de que Dios le hizo el anuncio a Abraham, 600 años Dios tuvo misericordia y paciencia con esas naciones paganas y con sus conductas. Muy interesante, hermanos. ¿Y por qué estoy hablando? Porque estamos hablando del concepto de que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Esta es la idea que estamos trazando hoy. Y cómo la Escritura nos enseña, y cuando no abordamos bien la palabra, podemos desarrollar conceptos falsos acerca de Dios. Y vamos siempre a los extremos. O un Dios lleno de ira, o un Dios totalmente permisivo en cualquier tipo de cosa que hagamos. Y esto es lo que nos está enseñando el escritor. Un balance. Un Dios que es justo, lleno de justicia, y un Dios que es lleno de bondad, de compasión, de misericordia y de paciencia. Y esto es lo que estamos viendo en estos pasajes. Vamos a ir a un cuarto ejemplo. Hay otro cuarto ejemplo. Y este cuarto ejemplo tiene que ver con el pueblo de Israel. Permítame leer otro pequeño extracto nada más. Jeremías capítulo 25, verso 3. Segunda de Crónicas capítulo 36, del 14 al 21, pero por efectos del tiempo solo hice un pequeño extracto. Aquí el escritor sagrado va a hablar de Dios y de su pueblo Israel. Ahorita les explico algunas cositas. Leamos primero los pasajes. Voy a usar como Jeremías porque Jeremías dice algo interesante. Dice Jeremías 25:3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, está hablando Jeremías, en estos 23 años ha venido a mí la palabra del Señor. Y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Esto dice Jeremías. Jeremías fue muy jovencito cuando el Señor lo llama. Se puede mirar eso en el capítulo 1 de Jeremías. Y todo el ministerio de Jeremías duró cerca de 45 años, más o menos. Él le tocó desde jovencito ver a Israel cómo empezaba a desviarse de Dios, y a él le tocó con sus ojos, propios ojos, mirar a los ejércitos de Babilonia, los caldeos, entrar a Jerusalén y destruir y hacer una masacre terrible, como ahorita lo vamos a leer. Él le tocó anunciar el juicio de Dios. Y él lloraba. Se le llama y se le describe a Jeremías como el profeta llorón. Jeremías pocas veces habla de gozo, porque él vivió en medio de la tribulación, de la calamidad, viendo la maldad, viendo tremenda prosperidad, como ahorita vamos a ver, pero viendo tanta maldad, tanta dureza. Y él era uno de esos voceros, el profeta Jeremías, y su ministerio fue de 40 a 45 años. Ahorita lo vamos a ver.
En Segunda de Crónicas, el escritor registra lo siguiente en el capítulo 36. Es un resumencito que usted lo puede leer del verso 14 al verso 21, porque el escritor va a hacer un resumen de lo que ya fue el final del pueblo de Israel. Y dice así: asimismo todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo. Subraya esa frase. Porque Él tenía compasión de su pueblo. ¿Qué es lo que mueve a Dios en medio de la maldad a hablar a su gente? Compasión, misericordia, bondad. Y dice, y de su morada, o sea, de su templo. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor. ¿Vio? Compasión y furor del Señor contra su pueblo, y ya no hubo remedio. Mis hermanos, hay momentos en la vida, y los padres lo hemos visto, que ya no hay remedio de estarle hablando al muchacho. Es hora de ejecutar sentencia. Y si no la ejecuta usted, la ejecutan las autoridades. Nuestras cárceles hoy, centros penitenciarios, están llenos de gente que ha transgredido esa ley en el hogar o la ley en la sociedad, y no queda más remedio que una sentencia, que un juicio. De eso está hablando aquí. Y dice, qué interesante: entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión. Note qué interesante. El pueblo no escuchó al que tenía compasión. Entonces Dios permitió que un rey lleno de odio, avasallador, llegara, y dice, y no tuvo compasión el rey de los caldeos, Nabucodonosor, del joven, ni de la virgen, ni del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Mano, sabe que este pasaje es muy aplicable para hoy. Esta pandemia no respeta a viejo, ni a joven, ni a débil, ni a rico, ni a pobre. Todos están cayendo bajo esta pandemia. Qué interesante. Lo que fue para Israel la invasión de los caldeos es para nosotros la pandemia. Y ellos fueron como una plaga. Lo que para nosotros es una peste, una plaga, para ellos también la invasión babilónica fue una plaga. Dice que mató a jóvenes, a vírgenes, a débiles, a viejos. Qué interesante cómo las circunstancias cambian, pero los eventos son muy similares a través del tiempo. Ahora, permítame describir algunas cosas interesantes con respecto a Israel. Veamos algunas cosas con respecto a Israel. Número 1. Dios continuamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los describe como su pueblo especial y único. Usted va a ver esa frase. Siempre lo vio como un pueblo especial y único. Número 2, cuando usted mira la historia de Israel, igual lo mismo. Desarrollaron gran prosperidad cultural, social, militar y agrícola. Israel llegó a grandes albores de desarrollo en todo sentido. Número 3, era el único pueblo monoteísta en Oriente. Entre las naciones de su tiempo, el único pueblo monoteísta, o sea, que creían en el Dios verdadero. Número 4, su templo, su sacerdocio y sus códigos de leyes eran únicos. Eran únicos. Algo impresionante era esa nación de Israel, ya sentada en su pueblo, en su tierra. Dice, su templo, su sacerdocio y sus códigos de leyes eran únicos. Pero ¿qué dice? Sufrieron una profunda corrupción moral, social y espiritual, como brevemente lo mencionamos, y usted lo puede ver en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Oseas, en el libro de Miqueas. Los profetas describen mucho el estilo de vida de ellos. En medio de tanta prosperidad, en medio de tanto desarrollo, ellos incluso llegaron a practicar el sacrificio de niños. Israel llegó a practicar el sacrificio de niños. Copió las conductas de las naciones que los rodeaban a ellos también. Y muchos de sus voceros el Señor levantó, como vimos ahí, era para que los amonestaran, para que les advirtieran. 2 de ellos
Ya leímos de uno, se lo mencionó, fue Jeremías. 40 años fue el ministerio de Jeremías. Y otro que es el más conocido, usted lo lee, es como el evangelio en el Antiguo Testamento, Isaías, el profeta Isaías. Su ministerio fue de 60 años, 60 años. 60 años sirvió Isaías. Y él también hablaba de la conducta y de lo que iba a venir. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque igual, hermanos, que lo que vimos con los antediluvianos, que lo que vimos con Sodoma y Gomorra, que lo que vimos con las ciudades cananeas, ¿verdad? Los cananeos, y lo que estamos viendo con Israel en este caso, Dios tuvo gran compasión y misericordia con su pueblo. 150 años a 200 años esperó Dios y envió una y otra vez a sus mensajeros, a sus embajadores, así es como se les llaman a los profetas, sus videntes, sus voceros, para anunciarles de que su estilo de vida no estaba correcto. Y como leímos, dice, porque él tenía gran compasión de su pueblo. Tuvo compasión de los antediluvianos por 120 años. Tuvo compasión por Sodoma y Gomorra por más de 25, un cuarto de siglo, 25 años. Tuvo compasión de los cananeos por 600 años. Tuvo compasión de su pueblo de 150 a 200 años, enviándole voceros. ¡Qué interesante! Esto es lo que la Biblia describe entre un Dios que es justo y un Dios que es misericordioso. La misericordia es lo que le permite a Dios ser paciente con su amor hacia el pecador, pero su juicio es lo que le establece a él como juez justo que debe decretar sentencia sobre aquellas conductas y sobre aquellas necedades o insensateces en las que queremos perseverar o permanecer. Pasemos a lo siguiente, porque aquí viene algo muy interesante que quiero que hoy miremos. Dios y la sociedad moderna. Preguntamos, ¿qué de nosotros hoy? Permítame mencionarle antes de leer 2 o 3 pasajitos. Y quiero empezar al revés ahora, con nosotros. Número 1. Somos la sociedad más avanzada y desarrollada de todos los tiempos. Somos la sociedad más avanzada y desarrollada de todos los tiempos. Número 2. Hemos sobrepasado en descubrimientos e inventos a todos. Incluso se ha logrado en esta era moderna ir hasta el espacio. En la ciencia médica, en la tecnología. ¿Por qué estoy aquí hoy? A través de este medio, llegando hasta la intimidad de su hogar, de su apartamento, o donde usted me honra con su sintonía. Por el milagro de la tecnología, la internet, las redes sociales, todo este mundo tecnológico virtual que hoy tenemos. Hemos sobrepasado en descubrimientos y hemos sobrepasado en inventos. Hoy las armas de guerra, lo que se usaba en el tiempo atrás, como leí de los cananeos, que fueron de los primeros en forjar el hierro, hoy eso quedó atrás. Hoy es impresionante el armamento militar que hay. ¿Cuánta teoría se ha sacado de esta pandemia? ¿Cuánta teoría? Hay un debate en estos días sobre la situación de esta pandemia, este microorganismo, porque eso es lo que se llama el virus, un microorganismo que tiene de rodillas a las grandes potencias, que tiene con temor a los humildes y a los intelectuales, que no hayan cómo ni hay respuesta. Somos los más desarrollados. Y digo que hay un gran debate porque algunos piensan que esto se desarrolló por una manipulación científica en un laboratorio. Interesante, ¿no? Número 3. Se ha sobrevivido, escuche esto, hermanos, desde el año 100 después de Cristo. Fue cuando surgió las primeras pandemias, 100, 150 en adelante. Se ha sobrevivido a pandemias, se ha sobrevivido a hambrunas, 2 guerras mundiales, holocaustos, genocidios, depresiones económicas, esta que viene, que está entrando ya no es la primera, terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, erupciones volcánicas, etcétera, etcétera. Hemos sobrevivido. Desde el año 100 se empezaron a dar las famosas pandemias. Claro, hay registros más atrás, pero de la era después de Cristo, el DC, después de Cristo.
Y note algo más. En cuarto lugar, sigamos. Pero es interesante que somos una sociedad cada vez más atea, una sociedad profundamente materialista, una sociedad hedonista. Esto significa en la búsqueda del placer y del deleite propio, que todo tiene un lugar equilibrado, por supuesto, pero cuando hablamos de hedonismo estamos hablando del desenfreno, del rompimiento de los límites para el búsqueda y disfrute del placer. Y una sociedad narcisista. Narcisista es un amor profundo por mí mismo. Me amo a mí, dice el narciso. Número 5. Y estamos llegando a niveles de injusticia, de desigualdad social y de corrupción nunca vistos. Los casos de corrupción desde las élites más altas educativas, empresariales, políticas, militares, gente educada, sumamente preparada, corrupción profunda, con una tremenda desigualdad social hoy se vive, con una injusticia social tremenda. De hecho, en estos días vamos a ver muchas cosas de este tipo y ya lo estuvimos viendo. Empezaron a elaborar gel falso, empezaron a elaborar mascarillas falsas, empezaron a hackear cuentas. En estos días, con respecto a la emergencia de salud, empezamos a surgir esa maldad y ahora sigue la otra parte cuando venga la económica. Y eso se va a estar viendo siempre porque es la conducta humana. Número 6, han surgido estilos de vida sumamente inmorales. No somos diferentes a los antediluvianos, no somos diferentes a los de Sodoma y Gomorra, no somos diferentes al pueblo de Israel, no somos diferentes a los cananeos. Somos muy similares en una serie de cualidades porque seguimos siendo humanos, personas. Número 7, se están incluso legalizando conductas y prácticas que riñen con la ley de Dios. Se están legalizando lo que era incorrecto, inmoral, ya hoy es parte de nuestro estilo y hay que aceptarlo de vida. Y la ley, los tribunales de justicia, nuestros jueces están legalizando eso. Interesante. Número 8, esto que acabo de mencionarles acumula un periodo de 2000 años de misericordia y paciencia. Note esto es lo que yo quería. Hermanos, desde que Jesús ascendió al trono de la gracia de Dios, sentado a su diestra, se nos narra en el primer siglo de la era después de Cristo, de la era actual. Después de ahí hemos acumulado 2000 años. 2000 años. Y le hice un pequeño resumen. Esos 2000 años son años de misericordia, son años de paciencia, son años de bondad. ¿Sabe cómo le llamó Jesús a ese año? Este tiempo, ¿sabe cómo le llama la Escritura? El año de la buena voluntad del Señor. Cuando entró él a aquella sinagoga, Lucas lo describe en la ciudad de Nazaret y leyó el libro. Él dice: vengo a anunciarles el año agradable del Señor, o el año de la buena voluntad. Así es como describe Dios a esta época que ya llevamos 2000 años. Pero sigamos más adelante. ¿Por qué tanto tiempo? En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 9, del cual solo haré y leeré solamente una pequeña porción. Y en Mateo capítulo 25, del cual también haré lo mismo, del verso 31 y 32, el verso 34 y el verso 41, el apóstol Pedro, como el Señor Jesús, dicen algo muy interesante. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué más tiempo que los cananeos? Dios esperó 600 años, le dio tiempo a los cananeos antes de ejecutar juicio con ellos y usar al mismo pueblo de Israel y su ejército para aniquilarlos, como usó luego a los babilonios para mandar al exilio a Israel por su maldad. 70 años estuvo la tierra desolada y conquistada por los cananeos. Hoy lo que quedó solamente es un muro al que se le llama el muro de los lamentos, de lo más viejo de aquella época. Muy interesante, porque hubieron 2 destrucciones del templo. Primero por los babilonios, se reedificó en el tiempo de Herodes, que fue el templo que conocemos cuando Jesús vino, y luego fue destruido por Tito, el emperador Tito,
el general Tito romano, en el año 70 después de Cristo, y quedó solamente lo que hoy conocemos como el Muro de los Lamentos. Tantos años, 600 en un caso, 120 en otro caso. Tantos años. Dios primeramente es misericordioso. Dios primeramente es compasivo. Dios primeramente es benigno. Es su carácter. Ese es su atributo. Es su esencia. Él es amor. Él es misericordia. Él es compasivo. Él es grande en misericordia. Fue los pasajes que leímos. Ese es el Dios que hoy está tratando también con nosotros en su misericordia. Ahora, todo esto que hoy vivimos, algunos tienen conceptos extraños, de diferentes posiciones, yo lo comprendo. Esto es un juicio, puede ser, pero es un guiño comparado a lo que va a venir. Es un guiño. Y Dios lo aprovecha para trabajar y Él cumplir sus propósitos que trascienden sus pensamientos y mis pensamientos. Trasciende nuestro entendimiento Dios. Por eso es tan lindo someternos a Él y estar aferrados a Él, que es el propósito de este mensaje. Entender su justicia y su misericordia. 2000 años, ¿por qué tanto tiempo? Bueno, Pedro nos da la respuesta. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3, verso del 8 al 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál promesa? La de regresar, la de venir, la de cerrar la historia de la presente humanidad, lo que llamamos el fin del siglo, el tiempo final de este tiempo de la humanidad. ¿Por qué Dios todavía no ha venido? Dice, ¿por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué algunos lo tienen por tardanza? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el Dios. Tiene 2000 años de estar esperando. 2000 años. Y dice, Jesús, una vez que Pedro nos dice eso, ¿por qué? Jesús dijo antes de ir a la cruz. Él lo dijo esto en el Sermón de los Olivos. 2 días antes de ser crucificado, Jesús dijo esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿De qué está hablando aquí Jesús? Primero Pedro nos dice que es paciente. Y luego Jesús, antes de ir a la cruz, a través de una pequeña parábola, Él le dice que Él va a venir a sentarse en su trono, ya no como Salvador, como juez. Y Él va a juzgar. Y lo pone de una forma muy sencilla, a los de la derecha y a los de la izquierda. Los justos y los que van para condenación, los rebeldes. Los que le abrazaron y los que le rechazaron. Unos a su disfrute eterno y otros a su condenación eterna. Porque así es. Son 2 lugares. Quiero terminar con lo siguiente. Al final, déjeme decir lo siguiente, que es algo importantísimo. He leído de juicios hoy, brevemente, porque esto es un chispazo, que se ejecutaron por Dios en este mundo a través de la historia. He leído cómo Dios aún hoy es paciente, por eso todavía no ha venido ni ha ejecutado juicio todavía. Es paciente, no quiere que nos perdamos, sino que nos volvamos a Él. Está lleno de misericordia y bondad. Pero quiero decirle en esas frases que usted puede leer ahí, se las voy a leer porque algunos me escuchan solamente. Pero el más grande juicio fue el que se dio en el Gólgota. Uno fue ejecutado en lugar de todos. Escuche esto. Sobre uno recayó toda la ira divina para que los muchos recibieran la misericordia y el perdón eterno. El justo por los injustos se nos enseña cuando miramos el Calvario, el Gólgota, el sacrificio de Jesús. Es el justo por los injustos, es el santo por los pecadores, es el bueno por los malos. ¿Por qué? Por lo que Jesús dijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 preguntas que quiero finalizar. ¿Es Jesús el Señor de su vida? Porque para eso Él murió, para que usted lo abrazara y viniera a Él y fuera de Él.
y disfrutará de su misericordia, su bondad, compasión, benignidad y de su corrección también, pero como hijo. ¿O está esperando usted que Él sea el juez en aquel día final? Por eso quiero terminar con el Salmo 85:15 que dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Si lo que hoy estamos viviendo es un juicio, es un pequeño juicio, una llamada de atención de que el hombre no está en control. Satanás tampoco está en control de esto. Que el que está en control es el soberano, el creador, ese Dios que describen los profetas, que describe Jesús, que describe Pedro, que se describe en las páginas de la Escritura, que es lleno de misericordia, lleno de paciencia, lleno de bondad, rico en amor, que envió a su Hijo y que sobre su Hijo derramó su ira en la cruz del Calvario, para que usted y yo no tuviéramos que pasar por ese juicio. Pero parece que muchos quieren verlo ya no como Salvador y socorro de su vida, sino como el juez, que cuando Él venga se sentará en ese trono de gloria. Te animo, mi amigo y mi amiga, y usted, mi hermano, ubique su vida en estos días en Él. Él es lleno de compasión, Él es lleno de misericordia, pero Él es un Dios justo también, y Él necesita aplicar justicia. Él está preparado para hacerlo.